incautos. A ver, hay más chat. Bueno, buenas tardes. Estoy resolviendo dudas. Ya. Estoy resolviendo la duda 5 del taller, ¿sí? Que habla de una tubería. Ese taller no sé cuál es. ¿Sí? Es uno de los talleres que les envié. Entonces aquí estoy haciendo un bosquejo del ejercicio, ¿sí? Una tubería de 4 pulgadas de diámetro. Voy a hacer una revisión. Tiene una temperatura exterior de 200 grados Celsius, es decir, que esta temperatura estaría ubicada aquí, si es 200 grados Celsius. Está expuesta a un coeficiente a aire con una temperatura, miren que me había olvidado de ese dato, de 5 grados Celsius. Y esto de aquí es aire. Con un coeficiente convectivo de transferencia de calor de 25 vatios sobre metro cuadrado. Bueno, esta tubería requiere aislamiento para disminuir la transferencia de calor en un 90% respecto al calor de la tubería sin aislante. Las preguntas son, calcule la cantidad de calor de la tubería sin aislante. Esta es la primera parte que vamos a resolver, ¿vale? Entonces hagámoslo desde aquí. A. ¿Cuál sería la transferencia de calor sin aislante? ¿Sí? Esto tiene que ver con la disminución en un 90%. Como dije hace un instante, si reduzco un 90% la transferencia de calor sin aislante, queda vivo aún un 10% que se traduce en un factor de 0.1, ¿sí? Y esto va a ser el calor con el sistema aislado térmicamente. Bueno, el calor sin aislante. Que entre otras cosas aquí no se está diciendo, no se está afirmando, no se está dando la longitud como un dato del ejercicio. Por lo tanto, esto va a quedar expresado por unidades de longitud, Q'. Bueno, Q' es igual a. Esto es apenas un sistema de convección, un sistema convectivo, ¿sí? El sistema sin aislantes, un mero sistema sin datos aquí de conducción ni nada de eso. Solo tengo en cuenta el sistema convectivo. Por lo tanto, sin aislante tendríamos que esto es H por el área. El área sería pi por el diámetro externo, pi por el diámetro externo, por la longitud, pero le repito, no tengo la longitud, entonces la longitud, esto pasa a dividir y por eso es que aquí el calor queda sin aislante, ¿sí? Y esto lo tengo que multiplicar por un gradiente de temperaturas. Reemplazando datos aquí tendría que el calor es igual a, H, que es 25 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Por pi, por el diámetro, y el diámetro es el diámetro externo. Ya voy, mi amor, ya voy. Entonces aquí es 25 por pi por el diámetro. Entonces este es el diámetro externo y esto sería 4 por 0.0254 metros, ¿vale? Ahí para convertir las unidades. Bueno, entonces, por el delta de T. El delta de T es los 200 grados Celsius, que es la temperatura de la superficie, menos 5 grados Celsius, que es la temperatura del exterior.
Y aquí, pues, cambio de estos grados Celsius a Kelvin porque, pues, estoy hablando de un gradiente. Bueno, hago este cálculo y ahí ya tengo el sistema sin aislar, sin aislar. Ese sería el cálculo del calor sin aislar. Bueno, la segunda parte del ejercicio es la siguiente. Proponga un material que sirva de aislante. Calcule el espesor necesario para cumplir con los requerimientos establecidos. Ahora, esto lo van a buscar en la tabla de transferencia de calor, es decir, la propuesta del sistema del aislante para que rehagan el ejercicio, pues ustedes la van a seleccionar, ¿sí? Por favor, busquen esos materiales en las tablas que ya les entregué de transferencia de calor. Hay unos materiales que sirven de aislantes y la característica de esos materiales es que su conductividad térmica es bajita. Bueno, digamos, y aquí voy a suponer algo, ¿sí? Para explicarles, es decir, esto es para este caso específico. Supongamos que encontré un material cuya conductividad térmica es de 0.02 vatios sobre metro Kelvin. Y me pareció un buen material, una conductividad bajita, ¿sí? Y lo voy a emplear para el diseño de mi sistema ya aislado, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer aquí es emplear el concepto del radio crítico. El radio crítico de aislamiento me dice un tamaño a partir del cual ya esto comienza a funcionar como un aislante térmico, ¿sí? El radio crítico aquí es, el radio crítico aquí es el H, a ver, el radio crítico es, perdón, la conductividad sobre el valor del H. Por lo tanto, lo que yo reemplazaría acá es 0.02 vatios sobre metro Kelvin dividido entre H, ¿sí? H es 25 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin. Aquí pues vatios con vatios se cancela, al igual que Kelvin con Kelvin se cancela, y este metro se cancela con un metro de acá. Esta es la única unidad que persiste después de esa manipulación. Y como aplico la ley de la oreja, pues esto me va a quedar por encima, ¿sí? Entonces el radio crítico de aislamiento debe ser superior, ¿sí?, a 0.02 sobre 25 metros. No sé cuánto da eso. A ver, voy a ver si. Cuénteme, profe. Bueno. Daría 0.0008 metros. U 8 por 10 a la menos 4 metros. El tiempo, los 5 años que ellos tienen para terminar sus estudios, se les venció. Bueno, entonces el radio crítico de aislamiento es 8 por 10 a la menos 4, es decir que voy a emplear un radio superior para aislar ese sistema. Ahora bien, no les he explicado, pues ya les expliqué que esta tubería inicialmente está sin aislamiento, ¿sí? Entonces, miren, eso sería básicamente algo como lo que voy a dibujar, ¿sí? Una tubería aquí, una tubería
bueno, sería una tubería sin aislamiento aquí, tal cual la dibujé, ¿sí? Y cuando le coloco un aislamiento, la situación va a cambiar, porque estoy agregando una nueva resistencia térmica y esa resistencia térmica se da por conducción. Entonces, bueno. Cuando agrego un aislante térmico, y lo voy a pintar aquí de rojo, ese aislante térmico va por encima de esta tubería. Profe, una preguntita. La conductividad del aislante yo la estaba buscando y varía, ¿cierto? Respecto a la temperatura que tenga la... Tómala a 300 Kelvin para no complicarse Sí. el asunto, ¿vale? Ah, bueno, profe. Bueno, entonces aquí agrego el aislante térmico. Entonces, claro, como agrego un aislante térmico, ahí tengo una resistencia adicional. Bueno, además de eso, pues aquí tendría, miren, hasta este punto sería el radio del aislante, ¿sí? El radio del aislante debe ser, está relacionado con el radio crítico de aislamiento. Bueno, entonces, a ver, creo que el radio del aislante debe ser superior a este radio crítico, ¿vale? Radio crítico. Entonces ya tengo un primer acercamiento a este sistema, a esta transferencia de calor. Ahora, ¿cómo estoy planteando o cómo van a quedar planteadas las ecuaciones? Miren. Resulta que yo ya había calculado un calor con aislante, perdón, sin aislante, ¿sí? Y el 10% de este valor es igual, y esto queda expresado por unidad de longitud, a la transferencia de calor con aislante. Con aislante. ¿Cuál es la transferencia de calor con aislante? Ahí ya tengo que usar el concepto de las resistencias térmicas. ¿Y por qué tengo que agregar ese concepto de las resistencias térmicas? Porque van a existir dos fenómenos seguidos de transferencia de calor. Mira. Uno que va desde este nodo de temperatura, a ver, pintémoslo de otro color. Aquí hay 200 grados Celsius, ¿sí? No sé si lo alcancen a ver. Aquí hay una resistencia térmica. Esa resistencia térmica es debida al aislante térmico. ¿Sí? Y a partir de este punto y hacia el exterior hay otra resistencia térmica que es la convección externa. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tengo un circuito térmico y ese circuito térmico tendría aproximadamente esta forma, mira. Aquí una resistencia térmica. Aquí hay otra resistencia térmica. Finaliza aquí. Ahora, ubicando algunos datos, miren, esta temperatura de acá es 200 grados Celsius. Esta temperatura de aquí es desconocida. Y la temperatura exterior sería la temperatura del aire. 5 grados Celsius. Bueno, esto es el aislante. Voy a borrar aquí esto que es inoficioso. Esto es la resistencia por el aislante